Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Arrancamos un serial para conmemorar el 30 aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Esta serie constará de 5 capítulos, uno por semana, que hemos elaborado junto a Mundo Deportivo, donde nuestro compañero Toni Cañameras ha hablado con todos ellos y donde podéis ver las entrevistas en la sección de vela en la web de mundodeportivo.com. Arrancaremos con el oro de Teresa Zabel y Patricia Guerra en 470 femenino. Seguiremos con José María Van der Vlok y su victoria en Fyn. Quico Sánchez Luna nos contará cómo vivió, junto a Jordi Calafat, el triunfo en 470 masculino. Natalia Oviedo-Fresne, la benjamina del equipo, se colgaba la plata en Europa, y cerraremos el serial con Luis Doreste y Domingo Manrique, oro en Flan Dutchman. Nos contarán sus vivencias más personales, muchas de ellas desconocidas para la mayoría, sus sensaciones, sus sentimientos y todo visto ya desde la distancia de estas 3 décadas. Os aseguro que merece mucho la pena. Esperemos que os gusten. La cosa va de sueños y sueño. Habla y habla Quico Sánchez Luna, pero encuentra un momento de silencio para quedarse contemplando el oro que lució en la clase 470 masculino junto a Jordi Calafat en Barcelona 92. Él, la medalla y nadie más. Y se pone intenso y profundo a reflexionar sobre la fugacidad y lo efímero de los recuerdos, como la vertiginosa sucesión de los años traiciona la memoria hasta llegarse a preguntar si aquellos juegos fueron verdad, y se da cuenta de que sí, de que existieron, y de que Jordi y él fueron de los más felices. El recuerdo es como los sueños, se convierte en una ensoñación, es muy poco objetivo. Lo que recuerdas se queda en una nebulosa. Quico habla sobre ese sueño diferente al que no podían conciliar por la noche, pese a tenerlo todo bajo control como líderes desde el inicio. Tensa calma en la cama. Hoy tenemos con nosotros a Quico Sánchez Luna. Muy buenos días, hoy tenemos aquí otro de los regatistas que logró medalla en Barcelona 92, Quico Sánchez, que se colgó el oro en 470 junto a Jordi Calafat. Quico, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días y bien hallados y vamos, encantado de estar aquí con vosotros para de alguna manera poder recordar juntos un poco lo que ocurrió hace ya 30 años. Ahí vemos, ¿no?, las imágenes de lo que sucedió. Bueno, ¿Cómo lo recuerdas, ¿no? Tú eso 30 años después, ¿no? Seguramente el mayor logro, ¿no?, de tu carrera. Sí, la verdad es que fue un hito, ¿no?, en la carrera, ¿no? Porque al final, antes de eso, las cosas fueron de una manera y después fueron de otra. Lo recuerdo, bueno, fue muy bonito, fue muy intenso, muy interesante. Y nada, fue un tiempo en el que pretendimos llegar a la perfección, además
en determinadas condiciones meteorológicas y con determinado mar, que es como un levante flojo de aquí, un Garbi medio, un Garbi levante flojo, que era el viento que esperábamos, y lo conseguimos. Y entonces, el conseguir tu objetivo, y en consecuencia, conseguimos ganar la Olimpiada. En consecuencia, habíamos preparado mucho, y de una forma muy metódica y muy seria, nos habíamos preparado para esto. Y fíjate que el Mundial fue... Sí, el Mundial de Rota, que veníais de ser campeones del mundo, sí, ¿no? Que eso también supongo se añadía pero a la presión. El Mundial de Rota, fíjate que nos lo tomábamos como un test para la Olimpiada. Y fuisteis campeones del mundo. Y fuimos campeones del mundo, o sea que estábamos testeando y intentando subir todavía más, pulir más detalles y intentando eliminar defectos de cara a la Olimpiada. O sea, la Olimpiada había que prepararla al 120% de las posibilidades para luego poder dar el 100%. Y luego, ¿cómo era esa relación con Jordi, ¿no? Jordi era el patrón, ¿no? Tú eras el tripulante. ¿Cómo era esa relación, ¿no? en el barco? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿cómo os compenetrabais, ¿no? ¿Cuáles eran las claves, ¿no? de ese éxito como pareja? Bueno, después de muchas horas navegando, de horas, años navegando, ¿no? De alguna manera casi es una solamente navegando y cuando navegábamos recuerdo que no hablábamos, pero porque estábamos tan absortos cada uno en lo nuestro y en nuestra... O sea, no era necesario hablar, hablábamos con monosílabos para decirnos que empezábamos una maniobra que no teníamos ni que exponerla, ¿no? Porque era lógica. O sea, no se hablaba pero era una gran relación, ¿no? Y al final era una simbiosis total y había una coordinación absoluta. O sea, y además nosotros, por lo que decían los entrenadores, sobre todo los americanos y los que quedaron segundo, les impresionaba mucho nuestra coordinación navegando y la capacidad de hacer las maniobras mirábamos en 2 segundos y cosas así, ya decían esto es imposible, ¿no? Bueno, es difícil, pero no es imposible. Y las 2 últimas regatas, como bien, vosotros fuisteis liderando durante toda la competición olímpica, pero fue un poco como que las 2 últimas regatas se os complicó un poco, ¿no? La cosa. La penúltima se complicó porque calmó mucho. Calmó el viento, sí. Calmó mucho. Yo creo que debieron haber anulado la regata, pero yo creo que no la anularon por una cuestión de televisión, porque estaba la televisión por allí, estaban retransmitiendo la regata, y debieron haber anulado porque bajó por debajo del mínimo y con los cambios suficientes como para que se considere que la regata ya no es justa. Y el último día, pues simplemente teníamos que defendernos de los americanos. Y defenderse de los americanos, pues prácticamente te olvidas de que el resto del mundo existe y de que existe, prácticamente te olvidas de que existe la regata y se trata de ganarle a él. ¿Sabes? O sea, teníamos que conseguir que él no ganara la regata, o sea, que quedáramos delante de él y si él ganaba, nosotros que estar entre los 15 primeros, algo así, no recuerdo muy bien. Bueno, el caso es que nos pusimos a luchar un cuerpo a cuerpo, prácticamente fuera del resto del grupo y además de una manera absurda nos lo llevábamos al sitio donde no había que ir para que todo el resto de la flota fuera navegando lo más rápido posible hacia donde había que ir. Quiero decir, le hicimos perder el tiempo lo máximo posible para que él no pudiera ganar y evidentemente no pudo ganar y nosotros ya teníamos ganado el campeonato. Y luego recuerdas alguna anécdota de aquellos días, ¿no? Que bueno, también da para mucho, ¿no? Sobre todo en la Villa Olímpica y demás, ¿no? Bueno, la Villa da para mucho, es cierto, porque además sorprende mucho, Yo ya había estado en Seúl, y la Villa pues llama mucho la atención, ¿no? Ver la cantidad de distintos tipos de gente que hay, ¿no? Distintos atletas y cada uno con su fisionomía, sus alturas, distintos, ¿no? Es algo que no se ve habitualmente por la calle, ¿no? Pero a mí, yo tengo un recuerdo, que es una tontería, pero que yo lo recuerdo con mucha... Teníamos bicicletas para movernos por la villa.
Y durante la Copa del Rey, iba a decir, durante la Olimpiada, aprendí a montar en bicicletas sin manos. Anda. Y me iba por la noche. Y luego pensaba, digo, tú estás loco, te vas a caer y te van a matar y te vas a hacer daño. Y me recorría la villa entera sin manos. Y digo, he aprendido, ¿sabes? Una de esas cosas que al final son esos pequeños juegos mentales que te buscas para distraerte, para ¿no? distraerte, para focalizar la mente en otra cosa, para estar tranquilo. Bueno, a Jordi de hecho le costaba dormir, ¿no? Sí. También... Sí, hombre, nos costaba dormir a todos, de alguna manera. Hombre, cuesta dormir porque estás pensando en te paras. Pues un poco la idea de montar en bicicleta sin manos es no pensar en nada, ¿sabes? Solo estar pendiente de mantener tu equilibrio, ¿no? Y cuando te metes en la cama por la noche, apagar la luz, empieza a pasar todo lo ocurrido durante el día, lo que va a venir mañana, dónde han estado los fallos, qué podíamos haber mejorado, cuáles son los riesgos, analizar el material, cómo está, he repasado aquello, he repasado lo otro, intentar hacer un chequeo de todo. Y claro, todo esto hace que cueste dormir. Y en aquella época nosotros no teníamos, ahora los equipos van psicólogos y... Sí, todo muy, muy preparado, sí. Bueno, está más trabajado, ¿no? De una forma mucho más profesionalizada. En aquella época no teníamos nada de eso. O sea, si tú no podías dormir, pues te decían cuenta ovejitas hasta que te duermas, ¿sabes? Sí. O sea que, bueno, esa era la psicología, ¿no? Muy bien, pues aquí hemos revivido un poco cómo fue aquella medalla de oro de Quico Sánchez en 470 con Jordi Calafat. Quico, muchas gracias por venir aquí a Mundo Deportivo y a ustedes pues les esperamos mañana con un nuevo capítulo de esta serie olímpica de los 30 años de Barcelona 92 aquí en Mundo Deportivo, o sea que no se lo pierdan, les esperamos. La opinión en Tripulante 18. Quería tener la opinión de cómo se vivieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de alguien de dentro del equipo, y quién mejor que Alfredo Vázquez, compañero de tripulación de Fernando León y el entonces príncipe Felipe de Borbón en la clase Solin. Es un lujo poder tener en Tripulante 18 este documento, que no es una opinión al uso, sino que es un análisis y una reflexión. Todo un lujo. Hola a todos. Hace unos días Jaume Soler me llama para decir que a ver si puedo hablar algo sobre la Olimpiada de Barcelona. La verdad es que no sé si soy la persona idónea, porque nosotros nos quedamos junto con Fernando y el actual rey Felipe, nos quedamos a las puertas de conseguir una medalla. Digamos que éramos en cierta manera los perdedores, aunque tuviéramos un diploma éramos los perdedores, es decir, no somos los protagonistas de esta Olimpiada, pero aunque no seamos los protagonistas sí que evidentemente hemos vivido una Olimpiada como la vivieron todos los que participaron en ella. Como me ha pedido esto, yo voy a hacer un recorrido un poco desordenado quizás, pero un poco atípico respecto a lo que en cierta manera pues, suele hacer todo el mundo. Voy a intentar un poco hacer un rescate un poco de todo lo que ha pasado durante esos años previos, que digamos los años previos siempre es la Olimpiada, entre Olimpiada y Olimpiada los 4 años se denomina Olimpiada, y luego lo que son propiamente los Juegos Olímpicos se llaman Juegos Olímpicos. Digamos que todo empieza en el año 86, que es cuando se decide que Barcelona va a ser sede olímpica. Pero es que lo importante es que en ese mismo año, el año 86, España entra en la Comunidad Europea. Parece una tontería, pero todo eso hace que se convierta España en ese momento en un estado en el que fluye dinero a esgalla desde la Comunidad Europea a España. En ese fluir de dinero, que no solo fue hacia Cataluña y Barcelona, sino a toda España, quizá se aprovechó evidentemente el hecho de que Barcelona fuera sede olímpica. La transformación que se produjo en Barcelona, es decir, nosotros que vivíamos allí, fue espectacular. En 6 años yo creo que no ha habido cambio tan brutal, ni creo que lo haya en ninguna otra ciudad, ya no digo de España, sino prácticamente del mundo, exceptuando China, que son capaces de construir una ciudad en un año, ¿no?
pero la transformación de Barcelona fue algo inusual. Aparte, no solo en cuanto a estructuras, en cuanto a lo que eran las rondas, sino a nivel de comunicaciones. Se construyó una torre de comunicaciones en lo alto de la Collserola, que en cierta manera era una especie de monumento a la vela, porque al final la torre de comunicaciones que hay en la Collserola es como un palo con obenques, es decir, construido por Norman Foster. Con lo cual, digamos que para los que hacemos vela es un detalle bonito. Que no solo se hizo algo que para los que navegamos era importantísimo. De repente las aguas empezaron a estar limpias. Se construyeron depuradoras y empezaron a funcionar. El agua, que era un asco, un auténtico asco navegar en las aguas de Barcelona, de repente empezabas a ver que podían ser tan claras como en la Costa Brava, ¿no? Y eso es algo que en cierta manera también es de agradecer. Son cosas que no se ven, pero que los que estamos navegando sí que percibimos. También hay un tema importante, es decir, aunque no lo creamos, la vela se quiso llevar a Mallorca. Entonces hubo una oposición, no sé si os acordaréis que salió la típica frase Barcelona més que mai, y en la cual me recuerdo a José Luis Reina liderando con panfletos y con todo tipo de publicidad para luchar porque se construyera un puerto olímpico y porque la vela se mantuviera aquí. La verdad es que fue un acierto porque ya lo han repetido algunos de los que han hablado aquí en este programa, que fue la primera Olimpiada donde la vela estaba en la Villa Olímpica. Y eso, quieras o no quieras, le da a la Villa Olímpica le da un caché, le da una alegría. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que el puerto olímpico estaba totalmente rodeado por banderas muy grandes, y rodeaban todo el puerto, y ver las banderas en el puerto ondear lleno de colorido era espectacular. Otro de los detalles de la Vía Olímpica que a mí me impresionó, por ejemplo, fue el tema de que no había circulación de coches, es decir, solo había viandantes. Toda la Vía Olímpica, que más o menos conocéis lo que es, era una zona de viandantes. Entonces cambiaba la forma de estar allí, era todo como agradable, sin ruido, luego, entrando en lo que es el periodo de la Olimpiada, me gustaría comentar. Nosotros lo vivimos de una manera bastante intensa, porque navegábamos con el entonces príncipe Felipe, y digamos que por su cargo, en ciertas circunstancias, pues no se veía bien que estuviera entrenando en un barco de vela mientras parte del ejército pues estuviera destinado a sitios donde hubo combates. Durante estos años, aunque nos hayamos olvidado, pasaron cosas increíbles. En el 89, es decir, 3 años antes de la Olimpiada, se derribó el muro de Berlín. Todo esto implicó una reunificación, fue la desintegración del bloque del Este. Nosotros recuerdo que la primera regata que tuvimos, el primer mundial que tuvimos, lo tuvimos en Hungría, que en aquel entonces era comunista, y al cabo de 2 meses dejó de ser comunista. Es decir, 15 países se independizaron en aquella época de la URSS. Es decir, hubo una cantidad de elementos políticos impresionantes que hoy hemos olvidado, pero en aquellos momentos eran tremendos. En agosto del año 90, es decir, 2 años antes de la Olimpiada, se produjo la invasión de Kuwait, y debido a ello se promovió la guerra del Golfo, donde España también estaba involucrada, donde se enviaron tropas, y también ahí tuvimos un periplo con el príncipe en el cual no pudo navegar. Nosotros teníamos, evidentemente, con este tema a Javier Vallejo, conocido por Mazinger, que era el que navegaba con nosotros cuando no podía venir el príncipe, que fueron en algunos momentos bastantes meses. Esto evidentemente repercutió en nuestra preparación, pero bueno, lo solventamos como pudimos, ¿no?
No acaba ahí el tema. En junio del 91, apenas un año antes de la Olimpiada, llegó la guerra de los Balcanes. Una guerra que estaba prácticamente a 500, a menos de 1.000 kilómetros de distancia de Barcelona, y que se alargó, además, durante 10 años. Es decir, que aunque las luchas, digamos, más importantes se produjeron durante estos 2 primeros años. Es decir, que hubo castaña durante ese periodo olímpico. Y para rematar el tema, cuando estábamos en agosto del 91, poco más tarde de la guerra de los Balcanes, no sé si recordáis que hubo el golpe militar en Rusia contra Gorbachev, que al final se resolvió en pocos días, pero que también pudo haber sido un tema complicado. Nosotros en ese momento recuerdo que estábamos en el Mundial en Canadá y seguíamos los reports de prensa que recibía el Príncipe, porque en un momento determinado nos veíamos abocados a que nos teníamos que volver sin poder hacer la regata. Dejando este tema que me parece importante, de todo el tema político que se desarrolló durante la Olimpiada, y que pese a todo esto fue una Olimpiada con una participación prácticamente total de todos los países del mundo, a nivel español a nivel del deporte español hubo una entrada de dinero espectacular. Es decir, los triunfos que se consiguieron en Barcelona, evidentemente que venían refrendados por la calidad de los deportistas, pero sin el dinero que recibimos todos los deportistas hubiera sido imposible conseguir lo que se consiguió. Es decir, nosotros, particularmente la Federación de Vela, venía de ser una federación rica porque teníamos sponsors, que en aquel momento era fortuna. Lo que pasa es que 3 años antes de la Olimpiada se prohibió la publicidad en el deporte tanto de alcohol como del tabaco. También teníamos como sponsor a Citroën, que nos aportaba prácticamente todos los coches, y también, no recuerdo ahora, las lanchas, las Gomone que usaban los entrenadores, que también tenían unas ciertas ayudas. Es decir, que nosotros cuando íbamos a los campeonatos en el extranjero, cuando llegaba el equipo español, es decir, era como si llegara la Armada Invencible. Es decir, no había ningún otro equipo en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, ningún otro equipo que llegara con el potencial que llegábamos nosotros, de coches, lanchas, entrenadores, cantidad de gente que participaba a nivel de todas las clases. Fue algo espectacular. Es decir, no fue un milagro lo que se produjo en Barcelona 92, sino fue recoger esos 3 años de inversión de cantidad de dinero que se puso en la vela. No solo eso, sino que además la Caixa, no sé si recordáis, dio unos premios a los que consiguieran medalla, que ya previamente lo había hecho para Seúl. Lo que pasa es que tampoco se consiguieron muchas medallas en Seúl, pero ese premio se mantuvo para la Olimpiada de Barcelona 92, con premios, me parece que eran de 50 millones de pesetas para los primeros, no sé si eran 50 o creo que eran 50 millones de pesetas. Evidentemente la inflación que había en aquel entonces, cuando se produjo este hecho por parte de la Caixa, estábamos hablando de una inflación que había en España del 15 prácticamente por ciento. Claro, ese dinero, si hubiéramos hecho una prospección de la inflación a los 50 años de los deportistas, se hubiera quedado prácticamente en nada. Lo que pasa es que hemos tenido unos años posteriores en los cuales la inflación prácticamente ha sido cero, o muy poco, con lo cual ese dinero, que posiblemente no hubiera sido mucho al recogerlos durante pues 25 o 30 años, pues al final se mantuvo en una cantidad bastante importante. Me parece que en vela ya lo han recibido todos, de los 5 medallistas, lo han recibido todos excepto Natalia, que debe estar a punto de recibirlo. Es decir, que Natalia Vidofresne, sí. También me gustaría recordar que refleja este tema del dinero que había en aquel entonces, que se ponía el dinero que digamos que la afluencia de dinero que hubo en España durante aquella época, que fue la participación de España en la Copa América,
que fue en mayo del 92, que fue en San Diego. Fue la primera participación de España en una Copa América y también se produjo en el año 92. Después en lo que fue la Olimpiada, lo que fue digamos el poner a Barcelona en el mapa del mundo, hay que sacarse el sombrero con todo lo que se hizo. Es decir, lo que es la preparación de la ceremonia de apertura, la organización, la vía olímpica, lo que es la competición de vela, desde luego fue algo increíble. Todo esto implicó que posiblemente fuera y quizá no haya sido superada todavía por ninguna de las Olimpiadas que vino posteriormente. En cuanto a la vela, también hay que decir que no solo hubo un esfuerzo importante en cuanto a los deportistas, sino también en cuanto a los jueces y los comités. Se formaron muchos jueces y comités que bueno, evidentemente estuvieron en los Juegos Olímpicos. Y también no solo hubo un equipo A, digamos, que estuvo becado, sino también había un equipo B, digamos, que de los que posiblemente no tendrían mucho futuro en cuanto a asistir a esos Juegos Olímpicos del 92, pero sí como digamos una apuesta de cara al futuro. Y también había digamos unas becas B y un apoyo a toda la gente joven que había en el resto de las clases. Una de las cosas curiosas que se produjo en esta Olimpiada es que, si te pones a ver, no hay ninguna otra Olimpiada donde las canciones que abrieron y cerraron la Olimpiada todavía las recuerda la gente. Es decir, que esto es algo inédito, que las músicas que se eligieron sigan siendo un referente en el mundo de lo que fue aquellos Juegos Olímpicos. Yéndonos al tema de la vela, había en los Juegos Olímpicos de Barcelona había 10 clases. En general las clases podían llevar cada uno su barco, excepto en la clase fin, donde se navegaron digamos con los barcos construidos, me parece que se los construyó Roga, y esto en cierta manera yo creo que fue también una ventaja para José María, porque los conocía muy bien, porque ya habíamos hecho la preselección para Seúl en estos barcos, y creo que en cierta manera pues se pudo aprovechar de esto, lo cual es fantástico, ¿no? El resto de los barcos, exceptuando los de windsurf, que también los aportaba la organización, el resto de los barcos pues eran traídos por los equipos, ¿no? En cuanto a lo conseguido, pues se consiguieron 5 medallas, 4 de oro y una de plata o bronce, ya no recuerdo, creo que fue plata. La verdad es que fue la primera vez que lo consiguió un país. Solo fue superado por Inglaterra, me parece que en la Olimpiada, no estoy seguro en qué Olimpiada fue, en la de Pekín, no estoy seguro ahora, que consiguió una medalla más, pero también es verdad que había 11 clases. También es verdad que en estos Juegos Olímpicos hubo un país que consiguió algo inédito, que fue Estados Unidos. Consiguió de las 10 clases 9 medallas, es decir, excepto en una clase consiguió tener medalla, es decir, subir al podio en todas las clases menos en una, que no se ha vuelto a repetir en ninguna otra Olimpiada, lo cual también es para sacarse el sombrero. Me parece que de oro solo fue una de ellas, pero bueno, estar en el podio en todas las clases no está nada mal. En cuanto a la selección que hubo previamente a la Olimpiada en todas las clases, por lo que sí creo que se respetó bastante digamos las normas que se establecieron para la Olimpiada. En cuanto al Solin, fue curioso porque en principio era un barco caro, un barco
un barco bueno, difícil de navegar y necesita estrés en la tripulación. Sin embargo, en España en ese momento hubo muchas tripulaciones que se sumaron al proyecto y intentaron, pues, durante la Olimpiada hacer esa selección. Me parece que íbamos a ser, no sé si éramos 10 o incluso más de 10 barcos españoles en Solin, navegando tanto en las regatas nacionales como en las regatas internacionales. De todos esos, evidentemente había tres que estaban en lo más alto, que era Laureano Widner, que navegaba con su hermano, y luego el tercero siempre estuvo fluctuando. No acabo de encontrar un tercero en la tripulación que funcionara bien. Luego también estuvo Carlos Martínez con sus dos tripulantes. Y luego también estuvo Noluco, que inicialmente navegó con Gorostegui, luego intentó navegar él por su cuenta, pero que fue un poco un ir y venir, ¿no? También es verdad que nosotros cuando entramos en la clase Solin prácticamente no teníamos absolutamente ni idea de cómo funcionaba esta clase. No había un referente claro, y los únicos que habían navegado en esa clase eran Antonio Gorostegui y Rodrigo Andrade. Lo que pasa es que en esa primera época donde estábamos luchando con Gorostegui, prácticamente no entrenábamos juntos. Digamos, no querían saber absolutamente nada de nosotros, con lo cual era como si no tuviéramos a nadie navegando con nosotros, ¿no? Es decir, que fue un descubrir el barco desde el principio. Hay que decir que en este camino el que nos ayudó muchísimo fue Paul Maes, que bueno, no solo por su calidad técnica, sino por su calidad humana, y por también saber torear una situación que no era fácil, ¿no? Porque navegar con el Príncipe, aunque llena de anécdotas prácticamente todo lo que haces, también llena de complicaciones y complejidades casi todos los actos y todas las salidas que realizamos, ¿no? Para nosotros, evidentemente, esa Olimpiada, esa preparación olímpica, no solo abarcó el tema deportivo, que evidentemente fue súper intenso, sino también el tema de estar con un personaje como es el Príncipe, ¿no? Lo cual, bueno, te mete en una serie de situaciones que evidentemente vivirlas de por sí es para escribir un libro casi, ¿no? Dentro de lo que fue la participación olímpica, hacer una mención a Mireia Casas, que navegó en windsurf femenino y que falleció en el 2002. Creo que de todos los que participamos allí es la única persona que hoy no puede contarlo, desgraciadamente. Yo la verdad es que me enteré, me enteré posteriormente a su fallecimiento, no lo supe en aquel momento. En cuanto a la clase Solin, me gustaría comentar que la cantidad de personajes importantes que había en aquella clase era alucinante. Es decir, todos los mitos de la vela estaban navegando en esta clase. Estaba Russell Katz, estaba Johan Schumann, estaba Laurie Smith, estaba Jesper Bank, Ed Bear, que posteriormente ganó una Copa América y también ganó algún mundial de láser. Estaba Marbuet, estaba Magnus Holmer, Roy Heiner. Había otros muchos más. Es decir, que había una serie de patrones y tripulantes que eran de lo mejor de lo mejor. Nosotros, para ser sinceros, siempre estábamos en el top 10, de la mayoría de las regatas, pero nos costaba mucho llegar al podio, nos costaba muchísimo. Quizá con viento aprendimos mucho, porque al principio con viento nos costaba cantidad situarnos con ellos, y la verdad es que poco a poco llegamos a estar de tú a tú con todos ellos en regatas de viento.
pero también hay que decir que con poco viento nos fuimos desmarcando poco a poco de ellos, quizá también gracias a Carlos Martínez, porque Carlos Martínez es un tío que navegamos muy bien con poco viento, con vientos suaves, y el tenerlo como contrincante en la selección nos hizo también espabilarnos, y en cierta manera también nos dio, hay que decir que este compañero que tuvimos en la preselección nos ha ayudado mucho en cuanto a la Olimpiada, a los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos hubo en general poco viento y nosotros realmente teníamos velocidad. Hicimos muy malas salidas durante la Olimpiada, incluso algún fuera de línea que tuvimos que volver a meternos en la línea y salimos prácticamente últimos, con lo cual nos pasamos prácticamente todas las regatas recuperando. Y pese a ese hándicap de no hacer grandes salidas, conseguimos meternos entre los 6 primeros, lo cual da fe que teníamos realmente una velocidad con poco viento un poco por encima de los demás. ¿Cuál fue la mala suerte? Que la buena suerte fue que conseguimos meternos entre los 6 primeros que se jugaban la Olimpiada en Match Race. Fue la primera Olimpiada que un barco se jugaba el tema en Match Race, lo cual también para nosotros fue bonito, porque el tema de la preparación de Match Race implicó que fuéramos a muchos campeonatos de Match Race, del circuito de Match Race o de Copa América en cantidad de sitios, en Saint-Tropez, en Bayona, en algún otro, en Barcelona también se hicieron algunos, con lo cual fue una experiencia bonita. También aprender un reglamento totalmente diferente al reglamento de las regatas de flota, es decir, que no estuvo bueno, fue interesante. Entonces digamos que la suerte de habernos metido entre los 6 primeros para jugarnos las medallas en la nos vino con una mala suerte de que el día del round robin, el primer día del round robin, todos contra todos, tuvimos un día de garbí yo creo que soplaban 18 o 20 nudos y bueno, evidentemente no teníamos esa superioridad respecto a los demás y ahí quizá lo pagamos, una con el nerviosismo y otra con no hacerlo bien y otra con el tema de que la velocidad no nos servía para recuperar la posición cuando íbamos detrás. No sé qué alguna otra cosa que remarcar en cuanto a estos Juegos Olímpicos, pero bueno, yo la verdad es que se queda en el pasado, todo esto se queda en el pasado. Pues nada más, únicamente dar las gracias a Fernando León por haber confiado en mí, en tenerme como tripulante durante todos esos años para participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y también decir que me alegró mucho, una de las medallas que me ha alegrado más de todas las conseguidas por la vela fue la suya en Atlanta, que fue el premio a digamos su mala suerte tanto en Seúl como en Barcelona. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí este nuevo programa dedicado a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Hemos escuchado la entrevista a Quico Sánchez Luna y la reflexión de Alfredo Vázquez. Os emplazamos al próximo capítulo. Adiós. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.